Los 7 señales bíblicas más aterradoras del fin de los tiempos sucediendo ahora. ¿Alguna vez has sentido que el mundo está patas arriba, que un evento importante, quizás incluso aterrador, está a punto de ocurrir? ¿Una sensación de que los cimientos de la sociedad se están desmoronando y que los acontecimientos mundiales se están desarrollando con una velocidad e intensidad sin precedentes? Esta percepción no es simplemente un reflejo de la ansiedad moderna. La Biblia, el libro más antiguo y profético de la humanidad, ha predicho durante milenios exactamente lo que estamos experimentando hoy. Estas páginas contienen un mapa detallado de los tiempos finales, revelando señales inconfundibles que precederán el regreso de Cristo y el fin de esta era. Esta charla no tiene la intención de sembrar miedo, sino de llamar a la vigilancia y al discernimiento. Profundizaremos en las Escrituras para desvelar 7 escalofriantes señales bíblicas del fin de los tiempos que no son solo antiguas profecías relegadas a un pasado distante o a un futuro incierto. Son realidades que están sucediendo ahora ante nuestros ojos, confirmando que, de hecho, estamos viviendo en los últimos días. Prepárate para ver el mundo de manera diferente porque la verdad contenida en estas profecías es más urgente que nunca. Antes de continuar, queremos pedirte que nos regales unos segundos de tu tiempo para suscribirte al canal y compartir el vídeo, ya que de esta manera nos ayudas a crecer en esta comunidad y a que este tipo de historias lleguen a más personas. Empezamos. La primera señal y quizás una de las más obvias es el aumento exponencial de guerras y rumores de guerra. Jesús en Mateo 24, versículo 6, advirtió, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Él continúa en el versículo 7 declarando que se levantará nación contra nación, y reino contra reino. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha conocido el conflicto. Lo que distingue nuestro tiempo es la escala, la frecuencia y la complejidad de estos enfrentamientos. No se trata solo de guerras declaradas entre estados, sino de una maraña de conflictos regionales, guerras civiles, insurgencias terroristas y disputas geopolíticas que se están extendiendo como un fuego incontrolable. Mira el panorama global, el conflicto en Ucrania, la inestabilidad en curso en el Medio Oriente, las crecientes tensiones en el mar de China Meridional, las crisis en el África subsahariana y América Latina. Estos son focos de tensión que en cualquier momento pueden escalar a una catástrofe mayor. Además, la era moderna ha introducido nuevas dimensiones de la guerra, la ciberguerra, la guerra de información y la amenaza constante de armas de destrucción masiva. Las naciones se encuentran en un estado de preparación militar sin precedentes, con presupuestos de defensa astronómicos y una carrera armamentista que parece interminable. Los rumores de guerra son constantes, alimentados por noticias y análisis que anuncian la próxima gran confrontación. La profecía de Jesús sobre los dolores de parto, eventos que se intensifican y se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el fin, encuentra un eco aterrador en la realidad global actual. La paz parece cada vez más una utopía distante y la inestabilidad global es un preludio innegable de eventos aún mayores. La segunda señal, estrechamente relacionada con la primera e igualmente alarmante, es el aumento de hambrunas y pestes. En Mateo 24, versículo 7, y Lucas 21, versículo 11, la Biblia nos advierte de hambrunas y pestes en varios lugares. Históricamente, el hambre y las enfermedades siempre han plagado a la humanidad. Sin embargo, la escala y la naturaleza de estas plagas en nuestro tiempo son particularmente notables. Las crisis alimentarias globales ya no se deben simplemente a sequías localizadas o malas cosechas. Se agravan por conflictos armados que destruyen la infraestructura agrícola, por el cambio climático que altera los patrones de lluvia y temperatura, y por sistemas económicos que generan desigualdad y despilfarro. Millones de personas en todo el mundo enfrentan una grave inseguridad alimentaria, con regiones enteras al borde de una catástrofe humanitaria. En cuanto a las plagas, la pandemia de COVID-19 ha sido un crudo recordatorio de la fragilidad humana y la capacidad de un virus para paralizar todo el planeta en cuestión de semanas. Pero el COVID-19 es solo un ejemplo. Constantemente surgen nuevas amenazas virales, a menudo de forma inesperada, y la resistencia a los antibióticos se está convirtiendo enfermedades comunes en amenazas mortales. Además, la globalización y la facilidad de los viajes internacionales significan que una enfermedad originada en un rincón remoto del mundo puede extenderse a todos los continentes en cuestión de días. También existe la creciente preocupación por el bioterrorismo, donde los patógenos podrían usarse como armas.
La propia naturaleza parece advertirnos sobre la fragilidad de la vida y la interconexión de las crisis, confirmando así la precisión de las profecías bíblicas. La tercera señal que resuena con la creciente inestabilidad de nuestro planeta concierne a los terremotos y desastres naturales. Lucas 21, versículo 11, completa: habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. La Tierra siempre ha sido un cuerpo dinámico sujeto a fenómenos geológicos y climáticos. Sin embargo, los datos científicos y la percepción popular indican un aumento en la frecuencia e intensidad de terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Regiones que antes se consideraban estables ahora están experimentando temblores y las zonas sísmicas activas parecen más volátiles. Además de los fenómenos geológicos, los desastres climáticos extremos se han vuelto omnipresentes en nuestras noticias televisivas. Inundaciones devastadoras están engullendo ciudades enteras. Sequías prolongadas están convirtiendo tierras fértiles en desierto. Incendios forestales récord están consumiendo millones de hectáreas y las supertormentas están causando una destrucción sin precedentes. La ciencia atribuye muchos de estos eventos al cambio climático. Pero para el estudiante de la Biblia, estos no son solo fenómenos naturales. Son señales en el cielo y en la tierra, manifestaciones de la creación misma, gimiendo como dice la epístola a los romanos, esperando la redención final. La inestabilidad del clima y la geología de la Tierra nos recuerda constantemente que un trastorno fundamental está en marcha y que se acerca el tiempo de la intervención divina. La cuarta señal, quizás la más dolorosa de observar, es el aumento de la iniquidad y el enfriamiento del amor. En Mateo 24, versículo 12, Jesús profetizó: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iniquidad o la ausencia de ley y moralidad se manifiesta de muchas maneras en nuestra sociedad. Observamos un alarmante aumento en la violencia del crimen organizado y la corrupción en todos los niveles políticos, económicos y sociales. La deshonestidad parece haberse convertido en la norma, y la búsqueda de poder y ganancias a menudo aplasta cualquier sentido de ética o justicia. Pero la profecía va más allá de la simple criminalidad. Habla del enfriamiento del amor. Esto se manifiesta en la polarización social extrema, donde el diálogo es reemplazado por el odio y la intolerancia. Vemos indiferencia ante el sufrimiento de los demás, la devaluación de la vida humana y la trivialización de la violencia. La empatía parece desaparecer mientras el individualismo y el narcisismo toman el control. Las relaciones humanas se debilitan, las familias se desintegran y la solidaridad es reemplazada por la desconfianza. La base misma de la sociedad, que debería ser el amor y el respeto mutuo, se está corroyendo. Esta es la degradación moral de la sociedad, una señal clara de la alienación de Dios y la preparación para un tiempo de gran tribulación. La quinta señal que atestigua la verdad de las palabras de Cristo es la persecución de los cristianos. Jesús advirtió en Mateo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cite, 26. A lo largo de la historia, los seguidores de Cristo han enfrentado persecución. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy es un aumento drástico y global en la intensidad y extensión de esta persecución. Millones de cristianos en todo el mundo viven bajo constante amenaza, enfrentando violencia física, encarcelamiento, tortura e incluso la muerte a causa de su fe. En regiones como el Medio Oriente, partes de África y Asia, la persecución es brutal y sistemática. Las iglesias son destruidas, comunidades enteras son expulsadas de sus tierras y las personas son martirizadas. Pero la persecución no se limita a estas áreas. Incluso en las sociedades occidentales donde la libertad religiosa está teóricamente garantizada, la hostilidad hacia la fe cristiana está creciendo. Esto se manifiesta en la discriminación laboral, las restricciones a la libertad de expresión religiosa, la marginación cultural y los ataques en línea. La cultura dominante a menudo busca silenciar las voces cristianas e imponer ideologías que son contrarias a los principios bíblicos. El odio al nombre de Cristo profetizado hace 2000 años es una realidad innegable de nuestro tiempo, confirmando que estamos viviendo un tiempo de gran prueba para la Iglesia. La sexta señal que requiere un agudo discernimiento espiritual es la aparición de falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24, versículo 24, nos advierte que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
En una era de búsqueda espiritual y fácil acceso a la información y la desinformación, la proliferación de engaños religiosos es alarmante. Estamos viendo el surgimiento de numerosas sectas y movimientos que se autodenominan cristianos pero que distorsionan fundamentalmente las verdades bíblicas. Líderes carismáticos infundirán miedo y manipularán la fe de las personas para beneficio personal, prometiendo riqueza, sanación milagrosa o éxito terrenal a cambio de lealtad ciega y recursos financieros. Además, una creciente ola de espiritualidad desconectada de la verdad bíblica se está extendiendo. El movimiento de la nueva era, el sincretismo religioso y las filosofías que niegan la divinidad de Cristo o la necesidad de arrepentimiento se están propagando rápidamente, a menudo bajo el seductor disfraz de mensajes de amor e inclusión. Estos falsos profetas operan con señales y prodigios que pueden parecer auténticos pero cuyo propósito es alejar las almas de la verdadera fe. La Biblia nos exhorta a probar los espíritus y a examinar todo a la luz de las Escrituras. La capacidad de discernir la verdad de las mentiras nunca ha sido tan crucial, porque la habilidad de estos engañadores es tal que, si fuera posible, incluso los escogidos serían engañados. Y la séptima señal, quizás la más sutil y por lo tanto la más peligrosa, es la apostasía y el apartamiento de la fe. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, y 1 Timoteo 4, versículo 1, la Biblia afirma que antes de la venida del Señor vendrá la apostasía, y muchos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La apostasía no es simplemente incredulidad, sino un alejamiento voluntario de la verdad una vez conocida y profesada. Hay un alarmante declive de la fe en muchos países que alguna vez se consideraron cristianos, con iglesias vaciándose y una creciente secularización de la sociedad. Pero la apostasía también se manifiesta dentro de las propias comunidades de fe. Existe un abandono principista de la ideología mundana, un relativismo moral que diluye el mensaje del Evangelio y una búsqueda de una espiritualidad que no requiere ni arrepentimiento ni santidad. Muchos están deconstruyendo su fe, rechazando la autoridad de las Escrituras y abrazando doctrinas que son patentemente contrarias a la palabra de Dios. Esta gran caída es una señal de que el enfriamiento espiritual está preparando el camino para la manifestación del hombre de iniquidad, el anticristo. Es un tiempo en que la verdad se cambia por mentiras y la fe genuina es reemplazada por una religiosidad vacía. Las señales son claras e innegables. Estas no son predicciones distantes, sino realidades que nos rodean. Guerra, hambruna, plaga, desastre natural, enfriamiento del amor, persecución y engaño espiritual. Todos estos elementos se están intensificando y entrelazando, formando una imagen que apunta a un único resultado inevitable. El reloj profético está marcando y el tiempo se acaba. La pregunta no es si estos eventos ocurrirán, sino cuándo llegará el clímax. Y más importante aún, ¿estás listo? ¿Qué harás con esta información? La Biblia no nos revela sus señales para asustarnos, sino para alertarnos y prepararnos. Es un llamado urgente al arrepentimiento, a buscar sinceramente a Dios y a una vida que agrade al Creador. En medio de toda esta turbulencia, hay un mensaje de esperanza inquebrantable. Aunque las señales son aterradoras y la realidad del mundo parece sombría, también son un recordatorio del amor de Dios que nos advierte para que podamos volver a Él. Jesús regresará, y para aquellos que lo esperan con fe y obediencia, será un día de gloria indescriptible, no de terror. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde habitará la justicia permanece firme. Que estas señales, por lo tanto, sirvan como un despertar espiritual. Que nos hagan examinar nuestras vidas, fortalecer nuestra fe y compartir el mensaje de esperanza y salvación con aquellos que aún no lo conocen. El tiempo es ahora. Ahora que has visto las 7 señales bíblicas del fin de los tiempos sucediendo ahora, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas señales te impactó más? ¿Has notado otras señales en nuestro mundo que no fueron mencionadas? Deja tu comentario abajo y si este vídeo te conmovió suscríbete al canal y por favor compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje urgente.